Ahora me gustaría hablaros, voy a ser también relativamente breve en mi intervención, os voy a hablar primero de la asignatura de primer cuatrimestre, que yo creo que es la que más os interesa por la cercanía temporal en estos momentos, ¿de acuerdo? Y es la de estrategias y técnicas de investigación, ¿de acuerdo? Entonces, dejadme que os la presente. Yo no soy la profesora responsable es la profesora Rosa Núñez, que no ha podido estar hoy aquí con nosotros, pero como en la asignatura somos tres, que es la profesora Rosa Núñez, yo y Eva León, la profesora Eva León, pues presento yo la asignatura y si me queréis hacer cualquier pregunta, pues os la contesto. ¿Bien? Aquí ya tenéis preparada la asignatura, ya está preparada para empezar. Podéis entrar ya, mirar todos los materiales que queráis. Claro, se activarán los que estén activados, ¿vale? Os digo, bien, tenéis aquí la ficha y los horarios, o sea, en esa ficha del profesor tenéis los horarios de tutorías y todas las demás cosas de cada uno. Y tenéis ya lo que sería la presentación y el cronograma de la asignatura, que eso es lo que os voy a presentar ahora, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues bien, en primer lugar, a ver, ¿dónde está aquí la vista para vista completa? La vamos a poner con control más tarde y ya está. Muy bien, la profesora Eva León es la que va a impartir el tema 1, yo el tema 2 y la profesora Rosa Núñez el tema 3 y 4, ya está, son 4 temas a dar en esta asignatura. La primera tiene que ver con las búsquedas de información y documentación científica. Eso mis estudiantes de psicología que dieron conmigo en primero un módulo completo, pues lo van a tener muy sencillo, en eso tenéis ventaja. El resto, pues bueno, va a ser un tema en el que os vamos a dar herramientas para que podáis hacer correctamente búsquedas de información científica, que es un poco el interés. Estáis, aunque es un máster profesionalizante, lo que sea, no dejamos de estar basados en evidencia científica, todos los contenidos que se dan en el máster, y eso sale de fuentes fiables y con una serie de características pues, que os vamos a enseñar en este apartado. En el segundo tenemos la investigación científica y la comunicación científica. Ahí os vamos a enseñar todo lo que sería la parte de la metodología de escritura, cuando os ponéis a redactar un informe o cualquier tipo de documento con esta estructura científica, y la maldita normativa APA, que es la normativa, unas normas que hay que seguir para la escritura de esos documentos y que tenéis que tener unas nociones básicas para ello. Y luego los siguientes 2 temas, como veis, tienen que ver más con una parte metodológica, que es la planificación de una investigación y el análisis de los datos, que los impartirá la profesora Rosa Núñez y que tiene más que ver con toda esa parte de gestión de variables, de metodología, etcétera, etcétera. ¿Por qué esta asignatura? Esta es la asignatura que os acaba de comentar el profesor Solanes, que es esa asignatura que cumple los requisitos para que podáis optar a los cursos de doctorado. Es decir, es ese módulo, esa asignatura que está incluido en este máster con el objetivo no solamente de que tengáis unas nociones básicas, también de otras cosas más generales relacionadas con ese pensamiento científico, sino que además sirve como estrategia a nivel de números, o sea, una asignatura con tantos créditos para que el Estado reconozca la posibilidad de poder luego acceder a cualquier programa de doctorado que os acepte, pero podéis hacer la solicitud al haber cursado esta asignatura, ¿de acuerdo? Bien, aparte de su utilidad, yo lo único que sé es que todos los estudiantes cuando acaban el TFM me dicen: esta tenía que haber estado en el segundo semestre, porque me hubiese dado cuenta de la falta que me hace para la parte del trabajo final de máster. Pero bueno, yo os aviso que es una herramienta, esta asignatura en el fondo es una herramienta que os va a servir para poder desarrollar otros trabajos, como por ejemplo el trabajo final de máster. Bien, ¿cómo vamos a trabajar? Con una metodología de calendario, ¿vale? Nosotros vamos, llegada una fecha, se va a abrir uno de los temas, el PDF va a quedar expuesto para que podáis leerlo, trabajarlo, consultarlo. 10 días después se abrirá un foro que durará 24 horas, pero que no son 24 horas, son de 8 de la mañana a 8 de la tarde, como una jornada laboral, en el que estaremos pendientes para dar respuesta a todas las dudas, preguntas, sugerencias, etcétera, que surjan de ese tema concretamente. Y luego, ese mismo día, se va a abrir un ejercicio de autoevaluación del tema. Es voluntario y no puntuable. Vale, ¿y entonces qué beneficios tengo por hacer este tema? Pues porque es el que os va a preparar claramente para el examen final. Es decir, tener que estudiar la parte más metodológica directamente sobre unos PDFs, pues es árido y es duro. Os damos con esto la posibilidad de que podáis aplicar cada uno de esos conocimientos con estos ejercicios de autoevaluación, que van a ser diversos.
y que van a ser corregidos y se os va a enviar el feedback, es decir, se os va a mandar corregido para que veáis cuáles son los elementos que habéis resuelto correctamente y en cuáles pues no están resueltos correctamente y tendríais que rectificar de cara a obtener un apto, ¿no? Y bien, y luego recordamos que como estamos en el primer semestre, pues hay un periodo que es no lectivo, que está en esas fechas. Esta información ya la tenéis colgada en la asignatura, así que no hace falta que toméis nota porque ya lo tenéis disponible. Si entráis, de hecho, ahora podéis acceder a este. Bien, y ahí tenéis la planificación, ya os la podéis poner en el calendario de trabajo vuestro. Bien, por ejemplo, el tema 1 se abrirá el 10 de octubre, dentro de una semana y media. El día 20 tendréis el foro a vuestra disposición y el ejercicio de autoevaluación estará abierto entre el 21 y el 31, es decir, tenéis esos 10 días para abrir el ejercicio de autoevaluación, tenéis esos 10 días para contestarlo y subirlo mediante el mecanismo también del campus, de la asignatura, para poder adjuntarlo, subirlo y ser corregido pues, en las fechas siguientes. Y así con cada uno, como veis, de los 4 temas. Una vez que tengáis estos ejercicios, que os repito, no son puntuables, pero sí que son para que rompáis mano, para que afiancéis conocimientos, para que veáis dónde están las carencias, para que veáis dónde deberíais reforzar, lo que sí que es cierto es que la evaluación es exclusivamente realizada, es decir, el 100% de la nota en esta asignatura es un examen tipo test de 3 alternativas, que tenéis el día de la convocatoria oficial en febrero, en primera convocatoria, y en septiembre en segunda convocatoria, con 40 preguntas, 10 de cada tema. De tipo test, 3 alternativas, donde cada 2 errores descuentan un acierto, el sistema clásico de corrección de test, sin más. Y se aplicará el sistema de calificación que contempla el Real Decreto oficial, es decir, el 5 es el aprobado. Dicho de otra forma, un 5 es un aprobado. Ya que es tipo test, hay una puntuación que es objetiva, que es directa, y dado que la profesora responsable es profesora de metodología, pues nos da poco margen, ¿de acuerdo? Entonces sí, en esta asignatura digamos que la calificación final es a través de este examen presencial, tipo test, 40 preguntas, 3 alternativas. Todo lo demás es preparatorio, de ayuda, bueno, y luego eso independiente de todas las tutorías o todas las consultas que queráis realizar o dudas o preguntas que tengáis sobre el temario, que ya sería con consulta directa con la profesora. Correo electrónico, se queda para una tutoría presencial o virtual y se resuelve la duda que necesitéis, tanto de la parte de los textos como de la parte de los ejercicios. ¿De acuerdo? Bien, no sé si tenéis alguna duda ya con respecto a esta asignatura. Si no, como tenéis todo el material, os enseño un poco cómo va a ser para que lo tengáis aquí, a ver que no la líe. Ahí, ¿vale? Esta es la asignatura. Ya os he preparado lo que serían los títulos para que sepáis los contenidos. Y justo debajo de cada uno de ellos, el día que sea el día de la apertura, pues aparecerá todo el contenido que os he dicho. Os aparecerá el documento PDF, os aparecerá el día que toque el acceso al foro y os aparecerá el día que toque el acceso a los ejercicios voluntarios. Ahí lo tenéis todo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, pasamos ya más deprisa.